Bueno, mis queridos amigos, una semana también importante, lo que pasaba el fin de semana, los últimos días. Seguramente vieron un poquito lo que decía el secretario Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que hablaba de Venezuela, Sí, ¿verdad? fuerte estuvo. Sus declaraciones con respecto a Maduro. Y qué importante esto que estamos viviendo en el Paraguay. El gobierno paraguayo ha declarado ya desde el comienzo que Paraguay debía posicionarse en el mundo, ¿verdad? Como ese gigante que estaba volviendo a empezar. Qué importante los Estados Unidos en todo esto que estamos hablando. Paraguay, sin lugar a dudas, la economía más grande del mundo, sigue siendo la de Estados Unidos, el país que marca la cultura, el eje principalmente de Occidente, del cual somos parte nosotros. Entonces, lo que va a pasar a partir de ahí con el Paraguay es vital, las relaciones que tenemos. Hoy nos encontramos en un momento donde estamos bastante cerca, quizá más que nunca, de Washington, del gobierno de los Estados Unidos. Hace poco, antes que asuma Donald Trump, incluso estuvo el señor Rubio acá. ¿Recordarán ustedes? Sí. Eso fue algo, me parece... ustedes saben lo que el secretario de Estado esté aquí con nosotros. Me parece algo muy relevante. Marca un acercamiento interesante, ¿verdad? Entre Sí. Paraguay y Estados Unidos. Me parece que a nosotros nos conviene. A mí me Total. parece que nos conviene estar ¿Cómo cerca no? ahí, ver cómo se está manifestando todo. Total. Es un mercado muy interesante el americano, ¿verdad? Depende de qué acercamiento. ¿A qué te referís con eso? Y a mí no me agradó para nada el acercamiento que tuvimos con Oxfield. Claro, total. Y se marca una etapa nueva. Claro. Claro, otra La de línea, Mark ¿verdad? Rubio es, Sí. sí, es- ¿Te acordarás lo que fue Mark Oakfield, Luana? Sí, era otra línea, al menos la línea que nosotros no pregonamos, ¿no? Y a partir de ahí, qué bueno que estamos tocando esto. Estoy haciendo como una introducción, porque son varios temas los que vamos a hablar con un invitado de Elite en breve. Pero tiene que ver con esto, sí, realmente, porque se dice, y uno entiende que fue así, que había una agenda, había una línea. Con el invitado hoy vamos a estar estudiando si realmente era así. Si el Partido Demócrata, el gobierno demócrata de Biden, entiéndase Obama por detrás, los Clinton, realmente había una línea o Mark Oakfield actuaba por su parte, si aquellas características personales, respetando lo que pueda hacer, tenía que ver con alguna agenda política, la de Mark Oakfield aquí. Y esto uno habla, ¿verdad?, informalmente, pero hay que tener pruebas para decirlo. Hay gente que se dedica a estudiar esto. Claro, por sobre Si todo, yo realmente estoy es muy entusiasmada con lo que se viene, Salim, porque por un lado tenemos que tener políticos que sepan negociar y que sepan hablar a ese nivel, ¿verdad? Y por otra parte, técnicamente estamos hablando de una persona que tiene una preparación, pero impecable, mucha experiencia, fue ministro de Industria y Comercio, ¿verdad? Entonces sabe perfectamente lo que está necesitando el Paraguay, porque como siempre suele decir Diego Martínez acá, las naciones no son amigas, hay intereses y nosotros tenemos que ver qué es lo que nos puede traer también de beneficioso una relación con los Estados Unidos. Y por sobre todo, si es conocedor de la cultura, porque estudió allá, es egresado allá de una universidad, de dos universidades, ¿verdad? Entonces me parece que ese es el tipo de apuesta a la que tenemos que hacer. O sea, Total. tiene que ser el componente político y técnico está presente, me genera mucha buena... Totalmente. Yo creo que es lo que tiene el invitado que voy a presentar ahora, desde mi humilde perspectiva, es el carácter, la posición política firme, que es lo que se necesita en un país tan grande, tan importante como los Estados Unidos. No alcanza solamente con lo técnico y lo diplomático. Bueno, les cuento un poco de él. Él estudió Administración de Empresas en la Universidad de California de Irvine, en la Universidad Chapman, dice, graduándose en 1985. En 1986 obtuvo una maestría en Comercialización Internacional. Mira qué importante para este desafío, en la Universidad de Strathclyde. ¿Puede ser? Strathclyde, qué importante. Vamos a hablar con él. Él fue ministro de Industria en el gobierno del presidente Cartes, hizo una gran gestión. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en esa época, en su gestión, muy presente con el sector privado en el día a día. Le damos la bienvenida al senador, hoy embajador del Paraguay en los Estados Unidos, Gustavo Leite. Acompáñeme. Senador, bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido a Buenos Días, América. Muy bien, muchas gracias.
Saludos también a Claudia Jotita, a Luana. la verdad, Luana, el nombre brasilero, ese nombre. Sí. Perdón. Y por supuesto a la audiencia. Gracias por invitarme. Privilegio para nosotros, nuestro respeto. Hay un admiración. tema que se les escapó, creo que a Claudia. Sí, Más importante que haber estudiado en Estados Unidos es haber trabajado legalmente por casi 4 años allá. Sí. Yo pagué impuestos en Estados Unidos. Y tengo una anécdota que me marcó toda la vida. A mí la empresa que me contrató me descontaba el W2, que es un formulario. Entonces yo decía, pero yo pacté tanto. Sí, pero nosotros ya le descontamos sus impuestos. Pues no se preocupe, que usted tiene 2 hijos. A usted le van a devolver plata. Y yo dije, sí, claro. Llega abril, hay que hacer la declaración de impuestos. Y hay contadores especializados. Fui al contador con todos mis W2 y me dice, a usted le van a devolver más o menos $8,000. Estoy hablando año 2001. Y yo le dije, sí, claro. Van a devolver. ¿Y cómo me van a devolver? En el correo va a venir un cheque del tesoro. no le puedo creer. ¿Usted me está jodiendo? Le digo, no, firme acá. Y yo también, que si ya había llevado la plata. 6 semanas más tarde, un cheque US Treasury, 8,000. El sistema en Estados Unidos tiene muchas falencias como en todos lados. Ahora ni un país es perfecto. Pero hay algunas cosas que te sorprenden lo bien que funcionan. Increíble. ¿Verdad? Sí. Qué anécdota valiosa esa. 4 años trabajando ahí. Senador, uniendo un poco lo que estamos conversando, si le parece. El ex embajador de los Estados Unidos en el Paraguay, el señor Mark Oldfield, ¿representaba realmente una agenda globalista o esos son rumores? Sabes que yo ya juré como embajador de Paraguay ante los Estados Unidos y todo lo que yo diga al respecto de la relación entre Estados Unidos y Paraguay va a ser mirado con lupa. Sin embargo, a mí eso no me prohíbe repetir lo que escuché. Okay. Lo que escuché del senador Ted Cruz hace no más de una semana es que la administración anterior falseó y fabricó pruebas para darle garrote a quienes no se alineaban a la agenda progresista de la administración Biden. Eso es algo que está en las redes. Todos conocemos la posición del secretario de Estado Marco Rubio y todos conocemos la posición del presidente Donald Trump. Entonces, lo que yo pueda decir o no tiene mucha validez. Yo quiero pensar en una relación 4.0. Con Estados Unidos tenemos muchísimo para hacer. Somos uno de los pocos países del mundo que tiene una balanza comercial deficitaria para nosotros. Vemos que en los últimos, un mes, Estados Unidos ha cerrado acuerdos comerciales a la Trump con Gran Bretaña, con Vietnam, con la Unión Europea ayer. Ayer fue eso. No temas menores, y está, por supuesto, la negociación con China. Lo que esta administración trae al mundo es, yo soy el mercado más grande, mejor pagador, con una media clase y una clase media alta de consumo altísimo. Si me querés vender a mí, negociamos, porque vos me estás vendiendo mucho más de lo que yo te ando vendiendo. Y bueno, nosotros felizmente no caemos dentro de esas generales. En los últimos 5 años hemos tenido una balanza comercial deficitaria en casi $4,000 millones. Y no porque seamos cuervos, porque nunca podemos ser cuervos. Nosotros los paraguayos somos gente que sabe trabajar, que gusta de trabajar. Hay oportunidades, salen oportunidades extraordinarias, porque solo en confecciones y juguetes Estados Unidos importa de China más de $50,000 millones. Entonces esa es una oportunidad brillante para nosotros y ese es el trabajo mío y del equipo que me va a acompañar. Estados Unidos es el segundo stock de inversiones extranjeras en Paraguay. Hay que entender que el stock es la plata que vino menos los dividendos que salen, más la plata que se reinvierte, menos las repatriaciones de capitales. O sea, el segundo stock de inversión extranjera directa es americano, después de Brasil. Entonces, buscarle, abrir los ojos, hacer conocer a Paraguay es muy importante. Y no menos importante es complementarnos en nuestra visión y con la agenda de inteligencia. Pues si hay un país que tiene inteligencia, no en el sentido de la cabeza, sino en saber qué es lo que está pasando en todos lados, es Estados Unidos. Eliminar a Paraguay, sacar a Paraguay
de todas las listas negras habidas y por haber. El 99,9999% de los paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, generosas, temerosas de Dios. Nosotros queremos trabajar. A Siempre. nosotros no nos gusta el crimen, no nos gusta el narcotráfico, sabemos el daño que le hace a nuestra juventud, así que estamos decididos por ese lado. La cooperación tecnológica, científica, educativa no es menor en la agenda. El sistema Paraguay-Kansas para mí es muy exitoso. Deberíamos tratar de replicarlo con más estados. En el sistema Paraguay-Kansas, el estado de Kansas le otorgó a Paraguay la ventaja de que ciudadanos paraguayos paguen igual que un ciudadano de Kansas en las universidades estatales. Eso permitió que miles de paraguayos se formen en Estados Unidos. No podemos, te puede gustar o no, pero la excelencia académica de Estados Unidos es top. No sé si es 1, 2, 3, pero es 1, 2, 3. Claro. Creo que replicar eso es importante. Hoy hay 645 estudiantes paraguayos en Estados Unidos, según informes de la embajada, puede ser uno más, uno menos. 170 están haciendo posgrado, no es menor. Con los fondos becal que hoy existen, me parece que se puede aprovechar más. Y si nosotros en vez de tener 645, pudiéramos tener 3.000 o 4.000, claro, y vamos a llegar más rápido a ese potencial de grandeza que todos estamos de acuerdo que tenemos, ¿verdad? Entonces, esos son los grandes desafíos. Y el desafío más grande para poder lograr todo eso es colocar a Paraguay en el mapa. Hay que entender que Washington tiene 200 embajadas y tantas, donde todos los embajadores están codeándose todo el tiempo por hacerse notar, por tener una relación vigorosa con Estados Unidos en N sectores. Y bueno, y yo siento que Paraguay ha estado un poco silencioso allá, no tan ruidoso como Estados Unidos ha estado acá. Y eso hay que equiparar con lo que decía Claudia antes, ¿verdad? Los países no tienen amigos. Sí, tenemos una cultura similar, creemos en el libre mercado, creemos en la democracia, en la defensa de los derechos humanos y demás, pero los países tienen intereses. Nosotros tenemos que hacer que los intereses de Estados Unidos, sin dañarnos a nosotros, pasen por aquí. Ese es el gran trabajo mío. Qué importante lo que nos está diciendo. Estoy atendiendo, yo lo conozco al senador Leite en su rol de ministro de Industria en aquel momento. Y usted era una persona que estaba en el mercado, que estaba ahí, que iba a los eventos, a las inauguraciones, se reunía con los gremios. Yo tengo esa imagen suya y parte de mi familia también, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace para concretar, senador? Y le voy a hacer algunas preguntas quizás básicas, pero encarnando un poco a la audiencia. ¿Cómo se hace para concretar? Usted habló específicamente de confecciones industriales. Históricamente nosotros somos confeccionistas, los paraguayos. En los años 80, usted conoce mejor las cifras que yo. Hoy eso está totalmente mermado, ¿verdad? El producto chino ha dejado sin competencia, en algunos casos incluso el contrabando. ¿Cómo se puede hacer para que los Estados Unidos, qué tenemos que hacer para prepararnos los industriales de confecciones? Te voy a contar una anécdota, porque las anécdotas se reflejan mucho. Muchísimo. Septiembre del 2013, primera reunión bilateral entre Paraguay y Brasil, Palacio de Planalto, Brasilia. Presidenta Rousseff, presidente Cartes, equipos. Nosotros fuimos con la idea de convencerla a la presidenta Rousseff de que en ese entonces Brasil importaba de Asia, incluido China, más de 70.000 millones de dólares de productos industriales que podrían hacerse en Paraguay. Y la presidenta, ¿cómo que hizo? Explica un poco. Explicamos, estaba quien era ministro de Industria y Comercio de Brasil en ese entonces, Fernando Pimentel, luego fue gobernador de Minas. Pimentel, ¿qué você acha? Tenemos que dar un jeito, ¿no? Tenemos que trabajar. Historia corta, en esa reunión también Cartes le dice, presidenta, yo traje acá una ayuda a memoria, pero voy a hablarle del corazón. No podemos Brasil y Paraguay estar negociando un segundo puente. La ciudad de Seúl tiene 22 puentes. Vamos a hacer el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo puente entre Paraguay y Brasil. Y vamos a pagar 50-50. Le sacó del juego típico Itamaraty. Historia corta, enfrente, que conocen Brasilia, 1000 metros enfrente, está el Palacio de Itamaraty, que es la Cancillería. Había un almuerzo
que se retrasó 1 hora y media como consecuencia de una reunión que tardó 2 horas, que tenía que tardar 30 minutos por protocolo. Creo que ese es el gran tema, porque nosotros le convencimos a Brasil que si los industriales brasileños, en vez de importar y distribuir, venían a fabricar a Paraguay, ellos iban a llevar el lucro compartido con sus socios de Paraguay. Paraguay se iba a quedar con el lucro industrial y las manos de obra, y el brasilero que ganaba dinero iba a comprar un departamento nuevo en San Pablo, iba a comprar un auto, y los paraguayos íbamos a invertir en nuestro desarrollo. Y hoy estamos exportando 1.500 millones de dólares en Maquila, que tiene más de 30.000 funcionarios legales en IPS. Y de eso confecciones debe ser el 20%. Entonces, yo ya estuve hablando con fabricantes de juguetes, amigos que están en Brasil. Algunos de ellos acá. En Brasil están preocupadísimos. Hoy pagan 50% de arancel para atrás a Estados Unidos. Y por eso digo, no es ser cuervo. Paraguay no puede ser nunca cuervo, pero tampoco puede dejar pasar la oportunidad. No es nuestra responsabilidad. Entonces, estuve en Taiwán hace 3 semanas con el presidente de la Asociación de Fabricantes de Prendas de Taiwán. Él tiene una fábrica en Tailandia con 7.000 funcionarios. Imagínate lo que sería una fábrica con 7. Le produce exclusivamente a Fila, la marca Fila. Sí, sí. Y él me dijo, mira, si las condiciones se dan y los aranceles son competitivos, nadie va a dejar de mirar a Paraguay. Entonces el trabajo es lograr unos nichos que para nosotros son todo. Pues yo siempre digo, si con 1.500 millones de dólares de maquila tenemos 35.000 empleos, con 5.000 millones de dólares de exportaciones nuevas vamos a tener 100.000 nuevos empleos, una regla de 3. Hay que trabajar en eso. La prioridad es bienestar para los paraguayos. Y no hay, todos ustedes saben, cuál es el día más feliz. Cuando te acreditan tu sueldo. La platita en el bolsillo es el mejor bálsamo para todo. Y el fruto de ese esfuerzo, ese beneficio que da el trabajo, esa dignidad. Y no es romanticismo, pero eso de trabajar como... Te voy a contar otra anécdota. Pues yo siempre digo, yo soy una especie de Forrest Gump paraguayo. Me pasó de todo. Vale mucho la anécdota. ¿No? Yo estaba en la escuela de marketing escocesa. Casi te salió bien. Strathclyde, se dice en mi universidad. La próxima entrevista ya me va a salir. Yo gané una beca para hacer una maestría allí. Y mi profesor era una autoridad. El profesor Michael J. Thomas era el jefe, el director del Scottish Marketing School, la escuela de marketing escocesa, que vos sabés que Adam Smith es de ahí. Bueno, había mucho orgullo. Y yo le pregunto un día, profesor, ¿por qué acá el 80% de los votantes vota Labour, que es cuasi socialista, y no Tory como es en el sur? Y me dice él, y porque acá hay mucha gente que vive de la plata que viene de Londres, de los programas sociales. Pero nuestros alumnos, cuando acceden a un buen empleo, todos son Labour. Cuando vos sos universitario, sos esencialmente, no digo revolucionario, pero iconoclastas, querés un mundo ideal. ¿Y qué pasa? Y cuando le dicen, que es mi caso, ¿verdad?, que va a ganar 1.000 libras y cuando le pagan 600, lo primero, ¿y esto? No, esto es para los impuestos. Pues, no, ahora yo soy Tory. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tratar de poner en perspectiva. Yo lo que siento estaba viendo la otra vez una entrevista de quien para mí hasta hoy fue el mejor presidente de posguerra de Estados Unidos, que es Ronald Reagan. Y Ronald Reagan con Johnny Carson, que era un presentador de televisión famoso, se va y le dice, la gente quiere más Estado y no se dan cuenta que el problema es el Estado. Entonces, el gran ejercicio de Paraguay, veo con mucha satisfacción que el gobierno ahora envía un proyecto para unir ministerios. Nosotros tenemos que achicar relativamente el Estado al peso que es para que rinda más y darle plata al contribuyente. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump ahora? Su gran Big Beautiful Bill le llama, la ley hermosa grande, no es otra cosa que darle al Estado el rol de endeudarse y darle al ciudadano más dinero en el bolsillo bajándole los impuestos. Eso en época de Ronald Reagan generó el mayor periodo de expansión de los Estados Unidos en posguerra. Wow. Por eso la historia es tan importante, la historia económica también. Hay una realidad, y acá no entro yo a juzgar. La deuda de Estados Unidos bajo Ronald Reagan no es la misma que ahora, pero la influencia del dólar en cómo está el mundo invertido es mucho mayor también.
A nadie se le ocurre hoy ir a apostar contra el dólar, porque ¿quién apuesta contra su ahorro? La forma en la que vos transaccionás hoy todavía es en dólar. Dólar o oro, pero dólar. En fin. Entonces, yo siempre le digo a mis amigos y demás que sí, hay avances en China, pero en primer lugar, China nunca nos va a contar toda la verdad de su mercado interno. Hay gente que dice que China está con 3 bancos cayendo, las 3 grandes compañías de desarrollo inmobiliario de China están quebradas, la inflación en China es alta, pero eso no sale en las noticias. Bueno, eso es lo que nos dicen. Entonces, en este juego de quién es el número 1 y el número 2 en el mundo, siempre va a haber un juego de comunicación que nosotros nunca vamos a saber. Solo tenemos que concentrarnos en nuestros ejes de siempre: Washington, Jerusalén, Taipei, Brasilia, Buenos Aires, Montevideo. Ahí está el caracú de nuestra relación y de con quienes tenemos que encontrar lo que Claudia decía, cuáles son los intereses comunes, sin que esos intereses comunes vayan en contra de Paraguay. Contundente, clarito está el tema. Quiero hablar un poco ahora, saliendo un poco de lo económico que nos apasiona tanto, hablar un poquito de la agenda política, ¿verdad? La ideología juega un rol importante en las relaciones también internacionales, sin duda alguna. Hay gente que a veces dice la ideología no existe y yo no estoy tan de acuerdo, ¿verdad? Hay un componente importante, lo que representa Donald Trump, lo que representa políticamente Milei, de alguna manera Bukele, Meloni en Italia, Orbán, también está Le Pen de alguna manera en Francia. Pero está proscripta. Está proscripta por su acérrimo rival. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es mito? ¿Qué es verdad? ¿Y el Paraguay qué rol juega en esto? Creo que la agenda progresista ha logrado infiltrarse, no solo acá menos, y acá no es porque ellos no hayan hecho un esfuerzo, sino porque la paraguayidad resistió. Y resistió de una manera increíble por la esencia de la fortaleza de nuestra paraguayidad. De que existen las ideologías, existen, claro que existen. El progresismo se infiltró muy fuerte en Europa, sobre todo. Y con esas agendas hemos visto, y esto de vuelta, la otra dicen que yo quiero romper con Europa. Yo lo único que dije en un evento académico, pues fue académico, pues, si ustedes dicen, bueno, hay un diplomado en ciencias políticas donde la UNASUR y el Partido Colorado y la Fundación hizo por segundo año llevan adelante una currícula y tiene todo un programa de estudio y vino a disertar ahí el presidente de la ANEAE. No puede ser un evento político, un evento académico. El ridículo sería que me invite el Instituto Nacional Demócrata en Washington y yo le diga, no, yo no me puedo ir a disertar ahí porque ustedes son del Partido Demócrata. Está tremenda estupidez, pero aparentemente hay alguna gente que no quiere que yo llegue a Washington. Pero ese es un problema de ellos. Yendo a tu pregunta, el estado de bienestar europeo, que fue no una utopía, una genuina intención, hoy se ve con graves problemas porque el financiamiento de un estado de bienestar no se puede hacer sobre una población envejecida, porque no hay quien aporte. Entonces, Europa está teniendo esos problemas hoy. Europa tiene unos problemas de inmigración y de interculturalidad fallida, porque yo viví en Bélgica 3 años casi, y Molenbeek, Anderlecht, Kuckelberg, que son barrios del norte de Bruselas, son guetos. Y así es Marsella en Francia, y así podemos empezar a ver, ¿verdad? El sur de Italia. Entonces, ha fallado el tema social y ha fallado o empieza a fallar el componente económico, el progresismo, y despierta, sin embargo, por otro lado, no sé si la motosierra, pero el concepto de que el Estado debe ayornarse, achicarse y dársele más protagonismo y más beneficios reales al ciudadano. Porque este es un tema, yo siempre hablo, estamos los que creemos en Dios y están los que no creen en Dios y se les respeta también. Pero si Dios hubiera querido que seamos iguales, hubiera hecho así con su dedito, estoy iguales. Yo iba a tener barba como vos, Jotita iba a ser un poco más alto, más flaco. Y no es así. O sea, lo que yo sí creo es en la igualdad de oportunidades.
Y eso se da por el lado de la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Creo que ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos y creo que se está empezando a entender eso. Y si vos te pones a pensar, la relativa, digamos, de un mundo que avanza hacia un conservadurismo 4.0, porque no es lo mismo el conservadurismo de los 50 que el de hoy, es un conservadurismo que entiende mucho más protagonismo al ciudadano y menos Estado. Y bueno, nosotros creo que estamos en esa línea. Claro. Intentando con nuestras patas cojas, porque no somos un país desarrollado ni somos un país rico, pero a mí me queda siempre la frase que le atribuyen a Milton Friedman. No hagan los países pobres lo que hacen los países ricos. Hagan más bien lo que hicieron los países ricos cuando eran pobres para volverse ricos. Entonces no podemos nosotros apuntar a un estado de bienestar. No podemos apuntar nosotros a un estado de 40% de impuestos. No podemos apostar. No, nosotros tenemos que apostar a lo que hicieron los gigantes, que hoy son gigantes de Asia. Taiwán, Corea, Singapur. Impuestos bajos, mercados de nicho, alta laboriosidad, muy buen sistema educativo y de salud pública, y vamos por ahí. Bueno, es un proceso de transformación que te hace el gobierno, y mi nuevo trabajo es contarle al estamento político y económico de Estados Unidos. Menuda tarea, tengo 435 congresistas, 100 senadores, claro, y todo el lobby de Washington en Washington. Y vamos a ver si me dan las horas, pero vamos a tratar de ser muy eficaces en contar la historia real de Paraguay. Paraguay es un país de gente buena, de gente laboriosa, de gente generosa, temerosa de Dios. Nosotros somos esencialmente un país conservador, aunque no nos definamos como tal. No importa cómo te definís, es como lo que sos. Claro. Y eso es lo que somos. Contundente lo que nos está diciendo, senador. Quiero ir un poquito a una parte histórica y después volvemos al presente. Yo trabajo todos los días en la calle Ayolas. Okay. La anterior Ayolas se llama Juan E. Oleari, acá en el centro de Asunción. Conozco bien el centro, gran vago en mis épocas. En serio. Y Oleari escribía un libro hace unos años que yo tuve la oportunidad de leer que se llama Legionarios. Los legionarios. Los legionarios. Ahí en la Biblioteca Nacional. Estos legionarios, distinguido senador, ¿existen aún en nuestros días? ¿La antiparaguayidad está presente aún entre líneas? Y no es lo mismo los legionarios que trabajaron contra el mariscal López, y hasta hubo una legión paraguaya en la Triple Alianza en contra de nosotros. Lo que hay hoy es otra cosa. Lo que hay hoy es, y esto vuelvo a decirlo, no lo digo yo por Estados Unidos, yo voy a decir lo que es por Paraguay. El secretario Rubio desmantela la USAID y dice que la USAID fue un vehículo de avance ideológico y de lavado de dinero. No lo digo yo, lo dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos. Bajo USAID y bajo otras cooperaciones, a Paraguay nos metieron un montón de plata a través de organizaciones sin fines de lucro, no todas, que tienen dos características. Se pagan grandes sueldos y avanzan ideas que no son típicas de nuestra cultura. Entonces yo también los bauticé como los legionarios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque reciben dinero para atentar contra la paraguayidad, a sabiendas. No es un ejercicio, yo no sabía lo que estaba haciendo. Bola, saben perfectamente lo que estaban haciendo y lo hicieron por plata. Y bueno, y que Dios apiade de ellos. Hoy están descubiertos. Yo ayer, el sábado, en ese famoso evento académico que dicen que es político, yo le decía que el tema pasa porque ¿tienen derecho los progresistas a pensar progresistas? Claro que sí. Lo que no tienen derecho es enojarse cuando le pillamos. Porque eso es lo que yo... No, qué bárbaro. No le podemos contar porque esto es... No hay ningún secreto. Si el Paraguay firma un acuerdo de cooperación con la USAID o con la Unión Europea y ahí no dice taxativamente los datos de este convenio serán confidenciales, no son confidenciales. Constitución, acuerdos internacionales, leyes. La ley de transparencia rige para todo. Y bueno, hay N organizaciones de la sociedad civil que se han negado, incluso ante un juez, a dar los datos. ¿Y por qué? Porque ahí van a salir los nombres de los legionarios. Recuerdo todo lo que generó ese proyecto de ley. ¿Eso se va a operativizar, senador?
próximamente? Y no puede no operativizarse porque una ley es una ley. Puede tardar en reglamentarse, puede haber N retrasos. Pero la gente, o pillapama lo mitad, como decimos acá en Paraguay, ya se dieron cuenta los perros de qué se trata. Y lo bueno es que se pueda hablar, que se pueda hablar. Si la gente sabe que Gustavo Leite como senador ganaba no sé cuántos millones, me descontaban tanto para la jubilación, y bueno, después había unos descuentos, esto, y yo llevaba a mi casa X millones de guaraníes, ¿cómo es posible que esos legionarios 4.0 lleven más dinero para hacer cosas que no tienen resultado? Porque si vos te pones a pensar de esa plata que vino de la cooperación internacional, tanto para transformación educativa, tanto para el mejoramiento del Estado de Derecho, transparencia, bla, 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 no se logró nada. Es más, los mismos que dicen que no se logró nada, quienes llevaron la plata. Entonces, a confesión de parte. Total. Y bueno, tenemos que seguir con ese modelo. Bueno, sí es un tema que tiene que ver el gobierno y demás, y yo creo que el Congreso también tiene que tener injerencia, y yo creo que las próximas cooperaciones que se negocien para Paraguay tienen que ir más a la gente y menos a la burocracia. Totalmente. Hablábamos hace unos días, señor senador, de un tema que no se escucha mucho. Conductismo versus constructivismo en la educación, ¿verdad? Y aparentemente debatimos grandes cosas a nivel electoral, pero esas pequeñas cosas están como entre líneas, ¿verdad? Como que la sociedad no le llega a ese debate que es fundamental, ¿verdad? Si a nuestros hijos le van a indicar cómo es la tradición nacional y cómo vemos la sociedad en Paraguay, o le van a decir, vos podés elegir desde los 4 años cómo te sentís mejor. ¿Ese tema llegó al Paraguay? No explotó todavía, está intentando mimetizarse. Espero que hayamos dado la voz de alerta y el sonido de la trompeta a tiempo, y queda en manos de la sociedad organizada, porque lo que las ONGs nos dicen que ellos son la sociedad civil, y 20 personas que piensan de una manera no son la sociedad civil, son un bolsón de la sociedad civil. Si vos te enteraste hoy de que hay intentos en las escuelas de introducir la ideología de género, de decirle a... ¿Cómo es el nombre en femenino de Salim en el mundo árabe? Samira. Y puede ser, hay Salima también. Salim, bueno, que Salimcito, a los 8 años, tiene derecho a autopercibirse salimita y cambiarse de sexo, porque tiene derecho. Entonces, quienes han denunciado eso han sido los padres, no ha sido el sistema, o algunos maestros valientes, o algunas supervisoras o supervisores valientes. Entonces, la pregunta que yo me he dado siempre sobre los derechos, si un niño a los 8 años, Salimcito, no puede manejar, no puede votar, no puede portar armas, no puede hacer N cosas que sí pueden hacer los adultos, ¿cómo entonces va a tener derecho a autopercibirse, no sé, de otro sexo? Y ahí viene todo un tema, y yo entiendo y hay que ser tolerantes. Si Salim a los 19 años claro, quiere decir ahora yo soy Salima, adelante Salima, no hay ningún problema. Pero no me venga a decir que porque vos sos Salima te vas a casar con Pedro porque vos seguís siendo Salim. Y eso es lo que nos están intentando meter como una normalidad asumida, y no hay ningún problema con ser de una autopercepción diferente. Lo que no puede hacer nunca es cambiar tu naturalidad de qué sos. La otra vez me decía un amigo, leí que una mujer trans murió de cáncer testicular. Wow. Y bueno, y esas son las cosas, no se puede cambiar. Total. No se puede cambiar el diseño de Dios, y si vos no crees en Dios, el diseño de la naturaleza, y si no crees en la evolución, en lo que quiera que sea, cuando nacemos somos hombre o somos mujer. Eso no va a cambiar nadie. Yo destacaba, cuando le presentaba a usted su carácter, yo me crié en una cultura donde se veía como algo muy positivo el carácter y la firmeza, ¿verdad? Y yo veo eso en usted, y no es por vanagloriarle, pero una característica que tiene, ¿verdad? Cuando usted se va, usted estudió en California, senador. Yo estudié en California y en Escocia. California es uno de los estados probablemente más liberales en el término gringo, ¿verdad? Más abiertos, más aperturistas. ¿Cómo hace un joven paraguayo, jovencito, para ir a estudiar
en California, escuchar todas las teorías progresistas, todo el movimiento que se escucha internacionalmente y sin embargo quedarse firme en sus valores. Porque de alguna manera el progresismo quiere meter de que ser fashion es ser woke. Y si sos conservador, sos un old fashion. No. Si sos conservador, sos un autoritario fascista. Por eso. ¿Qué peor? ¿Qué peor? Yo llegué a Estados Unidos en el año 82. Era otro Estados Unidos. Yo jugaba al rugby medianamente bien. Era competitivo. Bueno, empecé a jugar rugby y después cuando en mi época del 82 al 85 el dólar se fue de 126 a 1000. Yo me fui a pedir una beca para jugar fútbol, para poder quedarme. Bueno, y gané la beca y mis últimos años fueron, por esa razón también me cambié a universidad. Hice lo que pude, salimos adelante. Lo que quiero llegar es que en mi primer viaje de rugby nos fuimos a un campeonato en Tucson, Arizona. El capitán de la selección de Estados Unidos era el capitán de mi equipo de rugby. Y una noche hicimos una fiesta y empezó a salir la marihuana. Y bueno, y te pasaban. Y yo decía, no, gracias. Yo en realidad probé fumar cuando tenía 12 años y no pude meter nunca nada en mi boca. Me hacía mal. Yo no sé si Dios, si qué, si la cultura, si mi familia. Y pasé. Yo no. Nunca tuve la curiosidad de las drogas. Pero ya era normal en el año 82. El porro en California había casi una cultura. Y yo creo que va por la familia. Si vos te pones a pensar, según las estadísticas mismas de Estados Unidos, menos del 1% de los chicos que están en drogas o de la violencia familiar y demás viene de chicos que salen de familia constituida mamá y papá. 8 o 9% es de familias disfuncionales donde la mamá o el papá tienen un compañero y el resto ya no tiene familia, está abandonado. Bueno, y acá en Paraguay el progresismo nos quiere trabajar sobre las imperfecciones de la familia. Y nosotros, en realidad, ninguno de nosotros es perfecto. El abuela Bembú y su abuela es una familia. Claro. Porque en nuestra cultura eso es una familia, porque después de la Guerra Grande no había los hombres, ¿verdad? Había nenitos que no habían ido a Costañú y les criaba probablemente su mamá y su abuela. Y eso es parte nuestra. Entonces, yo creo que la paraguayidad va a resistir. Necesitamos que países importantes que defienden hoy la cultura de la que estamos hablando, también nos arropen. Estados Unidos hoy es un país donde desde la Casa Blanca para abajo, más los grandes referentes del partido que está en el gobierno, que es el Partido Republicano, son conservadores. Total. Y eso es bueno, porque tenemos con quién hablar. Antes era muy difícil con quién hablar. Y bueno, si querés una señal, y esto de vuelta no es que yo digo que fue así, hay una señal. Donald Trump asumió el 20 o 21 de enero y el 22 de enero se le dieron por terminar las funciones a Sir Osfield. Totalmente. Pero eso es un hecho. Yo no estoy haciendo juicio de valor de eso. Me gusta esa forma de comunicarse, senador. Vamos a abrir el panel. Le quiero dejar esta última pregunta y vamos a escuchar algunas preguntas del panel, que para mí es fundamental. 7.000 millones de dólares era el PIB paraguayo hace más o menos 20 años. Hoy es 40.000 aprox, un poquito más. 40.000, 7 veces más, 6 veces más de lo que era hace 20 años. Salió un informe McKinsey, un estudio, ¿verdad?, de 10 grandes líneas de negocios que pueden ser los que nos van a apalancar, a duplicar en 10 años. Si es 80.000, hoy estamos en 6.500 per cápita, dólares per cápita, podría ser más o menos 13.000, algo así como es. Salvo que nuestra población aumente, claro, tremenda, cosa que es difícil. Difícil, por los índices que tenemos, las tasas que tenemos de natalidad. Ahora, ¿qué tiene que suceder? A mí me parece muy claro. Y ahí yo le quiero hacer una pregunta, porque hablamos mucho del gobierno. ¿Qué tiene que hacer el sector privado? ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Cómo tiene que prepararse ese emprendedor, ese empresario que está mirando? Porque a los 80.000 millones de dólares vamos a llegar todos juntos, no solo el gobierno. Yo aquí te quiero contar lo que yo siempre sostuve. Yo sostuve que nosotros tenemos que aún más bajar impuestos. Y te voy a decir por qué. Porque venía yo hablando con un compañero de trabajo con quien vine, vamos a unas reuniones después
y me contaba que un microempresario que hace asado, tiene 8 cuadrillas que hacen asado y que en un sábado de noche sirve en 9 eventos. Él más sus 8 cuadrillas. Él emplea a 250 personas. Entonces, y así puedo darte la historia de los dueños de Alberdín. El paraguayo es esencialmente, las paraguayas también, cuando digo paraguayo es el genérico, Sí, ¿verdad? sí. Somos muy guapos. Cuando encontramos la beta, trabajamos. O sea, hay ejemplos. Para mí, yo siempre me quedo con una frase que el 16 de agosto del 2013 hubo un desayuno con empresarios que vinieron a la pose del presidente Cartes. Y el dueño de la galería, el señor López, estaba vivo todavía. Y le hace una pregunta y le dice, ¿qué va a hacer usted para mejorar el ambiente de inversión? Y vamos a levantar el peso de la burocracia de las espaldas del empresario. Nosotros tenemos que ser cada vez más abiertos, no violar la ley. Una ley laboral, la ley ambiental, la ley de impuestos, se tiene que cumplir. Pero todo lo que se haga tiene que ser fácil. Paraguay tiene que ser el país más fácil, no el más... Hay que confundir fácil con... Fácil es por abrir tu empresa por internet. Fácil es pagar tu impuesto por internet, recibir lo que... Hoy, amigarse con la tecnología es la lógica. Porque el tiempo que tiene la empresa, el tiempo que pierde alguien para ir a llenar un formulario y le saca facturación. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que vamos a materializar ese 100% en 10 años de crecimiento. Y bueno, ahí tenemos otra vez N discusiones. Te dicen que hace, no sé, 2003 a hoy, ¿cuántos son? 22 años. La pobreza bajó en 50%. Sí, pero ¿y sí falta? Claro que falta, nadie te va a decir que no falta. Pero la pobreza en Alemania pasó del 6 al 10, 11%. Entonces, las curvas en algún momento se van a encontrar. ¿Qué tenemos que hacer? No ser satisfechos, no estar satisfechos. Trabajar cada vez más en más salud de alta calidad y calidez para la gente que no puede pagarse la salud. En mejor sistema educativo y en más seguridad ciudadana. Todo el resto es la familia y el individuo. En mi visión, yo no soy el presidente de la República, yo no soy el ejecutivo, pero veo que se está intentando ir hacia ese lado, cosa que a mí me llena de satisfacción, porque no podemos inventarnos solo la rueda paraguaya. Nosotros tenemos que hacer lo que hicieron Taiwán, Singapur, Corea en su momento, en los 60, 70, y irnos por ese camino con paraguayidad. Me gusta esa palabra. Dato mata relato. Claudia Melgarejo. Un gusto tenerlo aquí en Buenos Días América, un lujo realmente. Y me gustaría hacerle dos preguntas. Una tiene que ver con, usted decía que nosotros no podemos aspirar a ser hoy, no sé, China, Taiwán, porque en realidad todos estos países siguieron un camino, tienen un plan, ¿verdad? Tuvieron un plan. Entonces nosotros, si nos vamos a comparar, tenemos que compararnos a esos países que hoy están fuertes, ¿cómo empezaron? ¿Cómo estaban cuando estaban en la situación que hoy estamos? Eso me parece vital porque de repente como que con este mundo que todos queremos tan instantáneo, es que estamos esperando que, no sé, Santiago Peña viaje y hoy ya traiga todas las inversiones, hoy ya, y ya que esté toda la seguridad jurídica y esté todo listo, que obviamente no se va a dar porque es parte de un proceso. Con respecto a lo que usted tiene como planeado hacer con Estados Unidos, ¿cuáles serían los principales caminos, aquellos a lo mejor que serían más fáciles para empezar a potenciar lo que Paraguay tiene que ofrecer, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sería energías renovables? ¿Sería la posibilidad de traer inversiones para el agro? ¿Cuál es el camino primero que usted estaría tomando para fomentar inversiones acá en nuestro país? Con el permiso del canciller, yo ya estoy en contacto con los funcionarios de la embajada en Washington. Ellos ya están trabajando sobre la lista de los 10 mayores importadores de juguetes y de confecciones de China. Vamos a ir a visitarles, vamos a ir a decirles quiénes somos y a ofrecerles una plataforma bien competitiva para que ellos ganen más dinero. Nadie va a venir acá por amor a la patria. No es lo de su patria, ¿verdad? Pero me quedó la frase de este hombre que conocí en Taiwán, que es el presidente de la Asociación de Confeccionistas de Taiwán, no es menor, me dice: nosotros nos vamos a mover si hay seguridad y si hay accesos preferenciales. Vamos a trabajar. Hoy tenemos eso.
Y también yo creo que, así como mencionaba Salim, la hidrovía es inexorable. El crecimiento de la hidrovía es inexorable porque la hidrovía es una autopista de agua. Brasil va a seguir sacando más granos por la hidrovía, no tiene otra. Y el mineral de hierro que viene tanto de Brasil y de Bolivia va a seguir paseándose por la hidrovía, ir hasta Chile, va a venir como chapas de acero para que nosotros hagamos cosas acá. Entonces, si eso va a crecer, y según las estimaciones, no sé si es Mackenzie o quién, pero hay estimaciones, quiere decir que se va a necesitar el doble de barcazas. Y esas barcazas se pueden fabricar en Paraguay. Hay una inversión de 3.000 millones de dólares. Y es soldadores paraguayos. Hay mucho para ir a trabajar también. Si hay un país que sabe hacer barcazas y que sabe navegar en el río de Estados Unidos, la mayor flota de barcazas del mundo está en el Mississippi, Missouri, Ohio, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas para hacer, pero hay que trabajar. Hay que estar. Yo, cuando era ministro de Industria y Comercio, estaba una semana al mes en Brasil. Porque ahí está nuestro mercado más importante. El vendedor tiene que estar en la oficina del cliente, no se puede por teléfono nomás. Qué interesante esa perspectiva, eso del vendedor, porque eso creo que tiene que ser nuestro eje. Entiendo todo lo político que hay detrás de esto y la fortaleza que nos va a dar ser aliados políticos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero por sobre todo no olvidar esto, que nosotros tenemos que vender nuestros productos y posicionar nuestro mercado. Con respecto a cómo estos planes se van a dar, ¿usted va a estar trabajando más con la calle Pensilvania o con el Capitolio? No, con la calle C también, porque el ¿Sí? Departamento de Estado está en la calle C. Ok. Y el punto de entrada, te guste o no, es C Street. Okay. Nosotros tenemos que tener una muy buena relación con el Departamento de Estado, porque aunque yo me siente con el senador XX, sus staffers van a preguntar al Departamento de Estado, che, ¿esto es paraguayo, pío? ¿Qué tal? Así funciona, en términos folclóricos, ¿verdad? Pero no es menor el poder en Estados Unidos, en realidad reside en el Capitolio, porque así se diseñó la democracia norteamericana, sobre todo en este tipo de cosas. Ya ves que mañana o pasado llega acá una delegación presidida por el presidente del Comité de Asuntos Financieros y Tecnológicos de la Cámara de Representantes, que sería la Cámara de Diputados. Vienen Exacto. 6 congresistas norteamericanos a averiguar cómo es lo que es el ambiente de negocio para Bitcoin, inteligencia artificial y demás. El Capitolio pesa. Y por supuesto, la Casa Blanca es la Casa Blanca, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de estar representados dignamente en los 3 lugares, pero no es menor los centros de pensamiento. En Washington está Heritage, está Cato Institute, que son del conservadurismo, está el National Democratic Institute, que es un poquito más hacia el centro. Hay que estar con todos, hay que llevar la buena nueva de Paraguay, un país que solamente pide oportunidad. Paraguay no pide limosna, ni migaja, ni quiere regalo. Paraguay quiere ser socio. Yo creo que ese mensaje es un mensaje muy fuerte, porque funcionó con Brasil y porque es lo que quiere escuchar. Nadie quiere que venga alguien a decir, pues, no, claro, nosotros mismos no nos gusta donde dame, pues no querés que te... bueno, ya pensás diferente. Yo creo que Paraguay tiene mucho para vender y tiene mucho para arreglar internamente. Tenemos problemas en la justicia, tenemos problemas en la fiscalía, tenemos N problemas, pero ¿qué país no tiene problemas? Claro. Mercado y capital, senador, embajador hoy. Mercado y capital. Si yo le muestro, usted es un hábil hombre de negocios. Si yo le muestro al inversor, este es el mercado que probablemente va a estar en los Estados Unidos. Estas son las condiciones. Tenemos esa gestión, una gestión de un equipo técnico que prepare los business case, alguien que le lleve, porque el empresario, a veces hablamos de política y el empresario habla de números, ¿verdad? Tenemos ese puente, señor Leite. Tenemos un excelente equipo técnico en los ministerios, no hay ninguna duda, pero ese PowerPoint o ese documento va a llegar hasta el New Business Development Area, el área de nuevos negocios de la empresa, va a dejar ahí y va a decir, subite un poco al avión, andar a Paraguay a chequear si todo esto que me dicen es cierto. Y va a preguntar en el Departamento de Estado, ¿qué opinan ustedes sobre Paraguay? Así funciona el mundo, no solamente Estados Unidos, nadie viene nomás. Entonces ese es un trabajo que hay que seguir haciendo, pero yo le tengo mucha fe a que los datos que vamos a presentar
se condicen con la realidad y que las oportunidades que vamos a vender se condicen con las oportunidades que hay. Y nada es mejor para un empresario que chequear que lo que le dijeron es verdad. Claro. Si es mentira, no va a venir luego. Y hay un mini, le pregunto esto porque siempre lo conversamos acá. Hay un mini embajador, entre comillas, que le puede recibir en el aeropuerto. Welcome, Mr. Bem. Y le haga. Eso no hay. En mi opinión, si el empresario es chico, es un microempresario, ReadyX está en condiciones de hacer un trabajo súper profesional. No hay ningún problema. Pero si el empresario es grande, antes de venir aquí, sus abogados de Washington ya van a haber tomado contacto con un estudio de abogados de aquí. Sus contadores de Washington ya van a haber tomado contacto con uno de los Big Four y ya le va a esperar un equipo absolutamente profesional. Así funciona el mundo corporativo. No hay ese, andate, te vas. No. Ellos ya. Aquí el trabajo nuestro es asegurarle que aquí hay un ambiente de negocios predecible. Me decía un hombre de negocios muy importante de Taiwán en el año 98, cuando yo fui a negociar el famoso crédito chino. Ustedes quieren traer inversión a su país, ¿verdad? Sí. Jeffrey Kuo, el presidente del China Trust. Sí. Y hay 3 cosas que son invariables, mijo. A, seguridad política. La gente no quiere ir a países donde hay gobiernos inestables. Claro. B, seguridad económica. Los fundamentos macro tienen que ser sólidos. Y eso se ve, ¿verdad? Claro. Reserva, deuda. Paraguay tiene. Y C, y no menos importante, reglas estables en el tiempo. No se puede andar cambiando las reglas cada rato. El empresario no quiere eso. Quiere planificar a 20 años. Y mira, en los últimos 20 años, Paraguay cambió las reglas. Sí las cambió, pero para mejor. Entonces ese es un país donde podemos ir. Y eso es lo que creo que tenemos para vender hoy. Previsibilidad, fundamental. Tenemos una consulta de Luana Careaga. Bueno, embajador, un gusto realmente y muchísimas gracias también por estar aquí. Seguramente una agenda muy cargada, así que agradecidos también. Yo le quiero hacer la siguiente consulta. Según estaba mirando algunas estadísticas, hay aproximadamente 27.000 paraguayos viviendo en Estados Unidos. Y con respecto a la nueva ley que usted lo estaba mencionando, una ley grande y hermosa que son aproximadamente más de 900 páginas, que también conlleva a la nueva ley fiscal de inmigrantes. ¿Eso, embajador, usted cree que puede llegar a afectar a los paraguayos que están ahí? ¿Y cuál es la asistencia que pueden brindar a los paraguayos que están en Estados Unidos? Les va a afectar a todos los que no estén dentro de la ley. La ley no se hizo contra los paraguayos. La ley se hizo porque es una promesa de campaña del presidente Trump que él está cumpliendo. Se puede discutir o no de si el cumplimiento de la ley es con más violencia, menos violencia, con más subjetividad, con menos subjetividad. Tengo entendido que una de las poblaciones más valoradas por su buen comportamiento en Estados Unidos es la nuestra. O sea, Trump siempre dijo, vamos a deportar a los delincuentes. No creo que haya muchos delincuentes entre paraguayos. Gente que se fue de aquí a trabajar, se fue a trabajar por necesidad, no se fue por turismo, primero, la inmensa mayoría. Es gente que pueden ser deportados y puede ser que sean deportados, pero tampoco vamos a poner a discutir si cumple o no cumple la ley. No cumple la ley, bueno, no cumple la ley, pero pretender que esa ley se haya hecho en contra de 1 o 2 países no se hizo así. Hay países o ciudadanos de otros países que tienen problemas más graves. La asistencia es toda. Yo sé que ahora hay un caso de una paraguaya que está, creo que en Luisiana o en el sur, en unas cárceles del sur, y tiene que ser deportada. El consulado más cercano, que es Miami, está asistiendo para que pueda llegar al avión y, bueno, con alguna dignidad vuelva al país. Ponernos a discutir las leyes de otro país tampoco tiene mucho sentido, pero lo que sí podemos hacer, estuve hablando con el ministro Baruja, él ya está diseñando un paquete de compra en cuotas adelantadas de departamentos o casas para que nuestros compatriotas puedan jubilarse con dignidad aquí. Ha habido casos, y no digo que son todos, de paraguayos muy laboriosos que le mandan, no sé, $500, $400 para comprar un terrenito, para hacer una casa a su familia, a su amigo, y cuando viene a ver no hay nada. Es más creíble que el Estado garantice un edificio o un departamento, foto, cuenta catastral, y vos puedas
todos los meses mandar, no sé, $500 a una cuenta del Banco de Fomento, lo que sea, y que vos cuando cumplas tu vida útil, como todos nosotros vamos a tener un momento en que vamos a cumplir nuestra vida útil, pueda haber. Si hay algo que los paraguayos queremos, yo cuando era estudiante ya tenía o imagínate lo que va a ser cuando llevaste una vida afuera, tu familia está acá, y eso es algo que sí podemos trabajar fuertemente porque hoy tenemos los mecanismos financieros. Hoy podés comprarte una casita, un departamento a precio de alquiler por adelantado, entonces, y con certidumbre, porque vas a tener tu título o en un fideicomiso o una hipoteca o lo que sea, pero vas a decir, ese es mi departamento. Y tiene una ventaja, ya lo puedes usar. Ya lo puede usar tu mamá, ya se puede quedar ahí a cuidártelo o lo que sea. Bueno, tenemos que nosotros acercar a la comunidad paraguaya a Paraguay, porque hay que ser sinceros, el sistema no los expulsó, pero por alguna razón, en algún momento sintieron que el sistema no le estaba dando oportunidades y se fue a otro país y ahí encontraron oportunidades. Yo encontré paraguayos que, me acuerdo, yo llegué a Estados Unidos en el año 82, el jefe de mantenimiento del hospital Lenox Hill de Nueva York, Park Avenue 77, uno de los hospitales más importantes de los Estados Unidos, era un paraguayo. Era un paraguayo. Entonces, de vuelta, la directora mundial de suministros de Foxconn, la compañía taiwanesa que fabrica todos los iPhones, paraguaya. Hay paraguayos que se fueron así y bueno, y eran guapos, son guapos y llegaron a donde llegaron. Pero creo que el Estado, en este caso, sí les tiene que proveer la certeza de que lo que está comprando, pues su plata dentro de todo, sea lo que va a recibir. Y creo que eso podemos hacer. Eso el ministro Baruja está muy... Yo le dije que tenemos que hacer un tour. La gran parte de la comunidad paraguaya está en Nueva York. Hay una colonia importante alrededor de Washington, Maryland, Virginia, Los Ángeles y la zona del sur, en Florida, ¿verdad? Así que vamos a trabajar también en estar cerca de la comunidad. Es importante saber lo que piensan nuestros compatriotas allá, lo que sienten, lo que quieren, y voy a ser su embajador, así que tengo que estar con ellos. Qué lindo lo que nos está diciendo. Hace rato usted decía que hay gente que no quiere que llegue a Washington, pero estoy seguro que la mayoría estamos muy contentos de tener un embajador de la categoría suya, señor Leite. Así que Dios le acompañe. Amén. Lo mejor para usted y para mí en particular es un lujo que usted sea nuestro embajador. Así que todos los éxitos. Bueno, gracias. Yo lo que quiero hacer es lo que dije siempre, comprometerme, porque soy ser humano. Los seres humanos podemos cometer errores, pero no le vamos a hacer pasar vergüenza a Paraguay. Ese es mi compromiso. Me encanta lo que dice. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. No, el gusto es mío. Jotita está callado. Eso quiere decir que no hubo grandes problemas hoy. El único problema es que ayer Olimpia ya otra vez nos pudo hacer con Ameliano. Pero hace rato que no puede con Ameliano. Yo sé, yo soy olimpista, sufro con Olimpia, Sí. pero Algunos sufrimos más, no se preocupe. los grandes siempre tienen chance de recomponerse y van a volver a ser grandes. Tendría que ir a la Villa Olimpia y a Ah, la vida. marcar presencia. Menos mal, No, no le viene senador. bien. Menos mal que hablamos de esto al final, ¿eh? Sí. Menos mal. Sí, hay algunos que sufrimos más, embajador. Pero No ayer dude. escuché una reflexión espectacular. Esto es largo todavía, decía uno de los jugadores de Olimpia. Está bien. Y sí, podemos estar peor. Espero que no. Pero es el folclore nuestro de cada día. ¿Verdad que sí, Te sí? quiero contar una cosa con respecto a la comunidad paraguaya. Sí, Hace por una favor. semana me entrevistó una radio. Tenemos varias radios. Una radio de Nueva York. Sí. Y bueno, y me preguntaba, y yo les cuento que en este momento Olimpia acaba de ponerse 2-1 contra Tempestad Riguera, hace sábado pasado. O sea, el paraguayo no deja de ser paraguayo aunque esté en Australia y no deja de estar pendiente. Y yo creo que La patria llama, sí. el trabajo nuestro allá es que ellos sientan que el gobierno y el país les quiere. Les quiere y les quiere tener presentes, y les quiere tener activos y les quiere tener... Porque en el fondo, la cuarta o quinta actividad económica y la plata que se mueve acá viene de ellos, Sí. de los que están afuera. La divisa. Y le cuento, embajador, hay un grupo de paraguayos que se juntan los fines de semana a jugar piqui. ¿Ah, sí? Y ellos, por ejemplo, invitan a mucha gente de acá para que vayan. Ahora tenemos una invitación para noviembre, diciembre,
para que nos vayamos a relatar y comentar los partidos que ellos tienen, porque hay una liga paraguaya ya. Ah, yo voy. Nos vamos. No, usted no. Y se viene el Mundial, que también ahí le vamos a necesitar y mucho a la embajada. Yo voy. Ah, sí, claro. Al mundial también voy. Yo, si es por la cantidad de gente que ya me dijo que se vaya a visitarme para el mundial, necesito alquilar Un polideportivo. un departamento con 300 habitaciones más o menos. Pero vamos a tratar de cumplir con todo. 301. 301. 302. Ah, no, yo y Jotita nomás nos vamos. Bueno, mi querido senador, gracias por este pase y por el cariño que nos da. Gracias. El agradecido soy yo y cariños a la audiencia. Gracias. Y fuerza que Paraguay vale la pena. Vamos todavía, qué linda frase. El nuevo embajador del Paraguay en los Estados Unidos, el senador Gustavo Leite. Vamos a una breve pausa en instantes. Seguimos con más Buenos Días América.